¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Ve que algunos senadores y senadoras se venden. Este régimen nos pone en riesgo completamente, no tiene en cuenta la industria nacional. Se pierden las capacidades fiscales de desarrollo, de integración, de cadena de proveedores. ¿Cómo impacta este régimen en los temas productivos? En la comparación fiscal, para que se hagan una idea. En ganancias, el RIGI, cualquier empresa que se acoja al régimen, 25%, el resto 35%. El IVA, el RIGI paga 0%, se lo toma todo a cuenta, nosotros 21%. Los ingresos brutos no pagan, el promedio nuestro es 6%. La tasa estadística no paga, nosotros pagamos 3%. El impuesto país no paga, nosotros pagamos 17,5%. Derecho de importación no paga, el promedio de nuestra industria 13%. Derecho de exportación no paga. Y luego de 3 años, si la exportación es estratégica, 2%. Nosotros pagamos hasta 16%, sin considerar aceite de soja o lo que son las oleaginosas. Percepciones de IVA y ganancia no le aplican, nosotros nos aplica todo. Débito a crédito de impuesto a las ganancias, se lo toman todo, nosotros lo tenemos que pagar. Amortización acelerada de inversiones, se la toman todas, nosotros no tenemos nada. Ganancias que provienen de dividendos, utilidades, alícuota del 7% y luego de 3 años 0%, nosotros 13%. Esto no es justicia ni igualdad. Nosotros queremos una cancha equilibrada en la que podamos jugar y competir. Digamos, ¿por qué la gente paga lo que paga? ¿Y por qué nosotros, que es algo que deberíamos hablar después, pagamos más de 2 veces lo que vale el aluminio, la petroquímica, el acero, etcétera? Esas cosas también hay que discutirlas, porque cuando hablamos de todas estas cosas no hablamos de esto. Entonces decimos, estas son las diferencias en condiciones igualitarias, pero las condiciones igualitarias son fácticas, porque es mentira, no es así. No es así, porque nosotros pagamos muchísimo más caro todos los insumos de lo que cualquier importador lo hace en su país de origen. Para que se entienda lo que es el RIGI, ustedes saben que hace poco tiempo una distribuidora de energía, de las que está acá en AMBA, anunció hace 4 o 5 meses atrás que estaba en venta. Estaba en venta. Si esa empresa se vende y la compra una empresa que no necesita 200 millones de dólares, con 80 millones de dólares de una promesa que ni siquiera los trae al país, los deja afuera, ya accede al RIGI. Esa va a competir con la otra pagando todo lo que les comenté menos, pero automáticamente no hace nada. Solamente va a tomar posesión de la empresa, va a decir si una inversión, la compré en 200 millones de dólares, lo único que va a ser dejar de pagar y dejar de tributar. Y va a traer los cables que a nosotros nos cuestan 22% más caro con el régimen que les dije, sin tener en cuenta los materiales, los insumos básicos. Va a traer los transformadores, lo va a pagar casi 20% menos. Y va a seguir haciendo todo este régimen de inversiones con producto importado, dejando de lado la industria nacional, ni siquiera con la protección del régimen de compras públicas, que hoy están obligados, pero porque son distribuidoras, son de energía y porque tienen están alcanzadas por el régimen de compras públicas, que ya no lo tienen más, y encima ahora van a tener todos estos beneficios. Y además van a bajar impuestos a las ganancias, con lo cual lo único que va a hacer el Estado es perder recaudación, desde todo punto de vista, sin haber puesto nada. Pero lo peor es que esa misma empresa que vendió, con la plata que la otra le pagó, se puede comprar a la competidora. Y tampoco le va a dejar nada al país, porque la ley esto no lo impide. Y la competidora va a hacer lo mismo, con ese flujo de caja, con 10% menos impuesto a la ganancia, no pagando ingresos brutos, no pagando impuesto al débito, crédito, no pagando la tasa de seguridad e higiene, importando todo al 30% menos que hacemos nosotros, va a recuperar esos 200 millones y la que vendió se va a comprar otra empresa, por ejemplo en Vaca Muerta, o va a poner cualquier otro emprendimiento por otros 200 millones. Y la que viene va a ser exactamente lo mismo. Con esto lo que le digo es, con una sola inversión, que a lo mejor lo hace un grupo consolidado a nivel internacional, van a poner 200 millones y lo van a bicicletear
en 2.000, en 10.000, en lo que ustedes quieran, y vamos a perder todos. Además vamos a perder el trabajo, porque no vamos a poder competir. Y entonces los chicos que nosotros educamos no van a hacer la práctica profesionalizante. Y los que yo tomé no van a estar más. Y no van a poder pagar el colegio. Y no van a poder educar a la generación que sigue. Y nosotros vamos a perder ventas, vamos a perder mercado y vamos a desaparecer. Y la recaudación del Estado se va a volver a caer, porque esa gente que supuestamente invirtió no va a traer nada nuevo, incluso va a estar reducido esto. Entonces es más gravoso. Todo lo que hacemos es perder recaudación y regalarle el dinero a los demás. 30 años para hacer esto. Más de la mitad del trabajo de los próximos 5 años todavía no lo conocemos, pero le vamos a firmar a las corporaciones que van a venir afuera 30 años de estabilidad económica. Hablamos del litio. ¿Ustedes saben si dentro de 30 años las baterías van a ser de litio? Si hace 5 no existían. Le damos 30 años a una petrolera y Europa está diciendo que en 10 años no se van a comprar más autos a combustión, o Estados Unidos. ¿Y para qué le vamos a dar 30 años a la petrolera? Si lo que van a sacar no va a servir más dentro de 30 años. ¿Lo pensaron así? ¿Alguien le dio lógica? ¿Por qué 30 años? Bueno, ponemos algo lógico, como en el resto de los países, como hace Chile, como hace Australia. Le damos 10 y si no hacen los deberes como corresponde, no le damos nada. Y si hacen las cosas bien, se lo renovamos y lo obligamos a volver a invertir. Y no le regalamos la patria innecesariamente. Me parece que todo esto llama a la reflexión. No lo vemos como algo positivo, créanme, y miren que lo estudio, lo doy vuelta, y somos ratones de biblioteca, porque para poder levantar fondos y conseguir a los inversionistas que nos pongan plata hay que trabajar, nadie te la regala acá. Para nosotros es imperativo que el RIGI se cambie, así no sirve para nada. Es más perjudicial que beneficioso. Lo voy a repetir hasta el cansancio, no lo puedo creer que haya pasado por diputado, y espero que acá se vote bien y se vote con conciencia, porque créanme que voy a invertir hasta el único peso que me queda en mi vida si sale el RIGI y me voy a poner de lleno frente al Congreso y voy a crucificar absolutamente a todos los diputados que lo votaron a favor, porque no tienen idea lo que hicieron. Es un desastre y tienen la obligación de escuchar a la industria, porque la están rompiendo toda. Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero decirle que hoy la bandera debería estar izada a media asta, porque como dijo uno de los representantes de las pymes que vino aquí, la sanción de esta ley significaba la condena de muerte para las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. 2 de ellos lo dijeron. Y lamentablemente hoy estamos avanzando precisamente en este sentido. De manera que, sin duda, este va a ser un día que se va a recordar como un día trágico para las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. En segundo lugar, lo que quiero mencionar, no sé si no está presente, pero es una senadora de mi provincia, la senadora Lucila Kressler, que ha estado en los medios últimamente con una actitud que no sabemos si es verdad o no, pero lo cierto es que hay una denuncia penal que ha circulado por los medios hoy, denunciando la del posible comisión del delito de cohecho. La verdad que no sé si es delito o no lo que está haciendo, si en definitiva se consuma o no, pero lo cierto que yo quiero plantearle, Presidenta, es que si queremos tener verdaderamente seguridad jurídica, no tener desprestigio del Senado por la conducta de algunos senadores que puedan cumplir sus funciones cometiendo delitos, me parece que lo más correcto sería que la senadora se abstenga de votar en el día de hoy, para que no comprometa al resto del Senado, al resto de todos los senadores, en una actitud que desde el punto de vista político yo detesto, obviamente, y no soy quien para juzgarla si ha cometido o no un delito. Pero sin duda, no lo estoy haciendo y cállese la boca usted, por favor. Usted ha sido un senador prófugo, así que cállese la boca, no le doy interrupción. Respete la palabra, senador prófugo, cállese la boca.
Lo segundo que voy a decir, sí, senador prófugo. Les pido, por ya favor, lo voy a que no mantengan conversación Lo entre segundo ustedes. Gracias. que voy a mencionar es cuáles son los motivos por los cuales nosotros no vamos a votar hoy favorablemente estos proyectos de ley. En primer lugar, se nos acusa de que queremos poner palos en la rueda, que somos oposición, que queremos que el gobierno se vaya. Mire, nada más alejado de la realidad. No hacemos nosotros lo que nos hicieron a nosotros, de ni siquiera venir a darnos curro para izar la bandera. No funcionaban las comisiones, no pudimos sacar la ley de GNL, la ley del blanqueo que en su momento presentamos. Todo fue obstruccionismo. Nos alegra que hoy la bancada radical tenga otro trato con respecto al nuevo gobierno, que sea más colaboracionista. Pero bueno, esas son las reglas de juego y así fue. ¿Cuáles son los motivos entonces por los cuales nosotros nos oponemos? En primer lugar, retomando un poco las ideas que decía el senador Guado de Pedro, no se vienen con ideas nuevas, se vienen con ideas vetustas, viejas y encima fracasadas, porque ya estas políticas son las que llevó adelante Martínez de Oz en la década del 70 y que después implosionó Alfonsín en el 89 con la hiperinflación y no le permitió terminar su mandato, tuvo que entregar anticipadamente el mandato. Son las mismas políticas que después en la década del 90 implementó Menem y Cavallo y que después le implosionó a otro presidente radical, como fue de la Rúa, y que terminó su mandato 2 años antes con la crisis que todos vivimos del 2001, los 5 presidentes, los muertos y esa crisis institucional inédita en la Argentina. Son las mismas políticas que después intentó implementar y en alguna parte lo hizo Mauricio Macri del 2016 al 2019, nos llevó a lo que dejaron la Argentina una tierra arrasada y además a que perdieran las elecciones, porque las elecciones del 2019 la perdieron, obviamente, por eso. ¿Y cuáles son esas políticas? Bueno, son las que están implementando hoy con el DNU y que intentan profundizar con esta ley. Desregulación de la economía, apertura indiscriminada, privatización de empresas públicas, desprotección del mercado interno, baja de salario, baja de jubilaciones, desprecio a la ciencia y la tecnología. Eso es lo que están implementando y lo que quieren implementar. Y si a eso le agregamos que ya han transcurrido 6 meses y todo lo que estamos viendo durante estos 6 meses es que se está ratificando la experiencia histórica, estas políticas llevan a mayor desempleo, mayor desigualdad, menos salario, menos actividad económica, menos recaudación. Es decir, está todo muy claro. No es un capricho que nos oponemos a esta política, es la historia la que les está mostrando. Tan difícil, cuesta mirar la historia y cuesta aprender de lo que pasó. Y el segundo elemento que planteó Cristina Kirchner en el documento de febrero es porque sin duda los argentinos tenemos un serio problema, desde ya que lo tenemos. Y en esto a lo mejor tenemos que hacernos todos cargo, porque todos de alguna manera hemos contribuido a esto. Y es la deuda externa que la Argentina tiene, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el acuerdo con los acreedores privados, y todos los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional nos impone de políticas recesivas, inflacionarias. Mire, si ustedes miran los índices de inflación, lo pueden mirar acá en la Argentina y en cualquier otro país del mundo, donde ha habido acuerdos del Fondo Monetario Internacional imponiendo políticas, como Ecuador, como Egipto, como Turquía, van a ver lo mismo. Los procesos inflacionarios se disparan siempre cuando vienen los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, me parece que los argentinos hoy en lugar de estar debatiendo esto, qué es lo que sacamos a los jubilados, cuánto le damos menos, o cuánto le sacamos a los discapacitados, o cuánto menos a las escuelas, cuánto menos obras públicas hacemos, deberíamos estar debatiendo y discutiendo qué hacemos con la deuda externa que tenemos, la economía bimonetaria y cómo vamos a hacer para que el país se ponga en marcha y resolver este conflicto muy serio y muy grave, y que en los próximos años, miren, estos son datos oficiales del Banco Central, este año la Argentina, Milei, ya pagó aproximadamente 6.000
millones de dólares en conceptos de intereses y capital de la deuda externa a organismos financieros internacionales, a acreedores privados. Tiene a pagar, le quedan todavía otros 8.000 millones de dólares más de acá a fin de año. Pero supongamos que los tenga. Lo que tiene el Estado argentino a pagar en el 2025, 2026 y 2027, sacando de lado la deuda privada, la deuda de las provincias, el Estado nacional, en títulos, en los organismos financieros, en intereses del fondo, en intereses de otro organismo, lo que tiene del BOPREAL, tiene a pagar en 3 años 68.000 millones de dólares. El año que viene va a pagar casi 20.000. El 2026, 21.000 y el 2027, 27.000 millones de dólares. Díganme ustedes de dónde va a sacar esta plata. La verdad que es imposible esto afrontarlo. Sin duda, como decía Cristina Kirchner en ese documento, estamos en una tercera crisis de deuda. Este es el verdadero y real problema que tiene la Argentina. Yo no voté el acuerdo que hizo nuestro gobierno, el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Pero creo que independientemente de eso fue nuestro gobierno el que hizo ese acuerdo. Y lo mal que podemos hacer es seguir manteniéndolo y seguir mirando por otro lado cómo el Fondo Monetario Internacional nos sigue imponiendo condiciones, nos sigue presionando, nos sigue tensionando y sigue haciendo que en definitiva la economía argentina siga en la pendiente que tiene. Hay otro modelo posible, hay otro modelo. Y vimos, y yo le voy a mandar algunos índices y algunos datos, porque como dice, dato mata relato. Acá se habla, como decía Guado, mal de los 40 años. Sí, no fue muy mal los últimos 40. Pero hubo 12 años donde las cosas fueron distintas. Miren, la jubilación mínima expresado en dólares. Acá está cómo fue desde marzo del 76 a diciembre del 2023. El pico fue en diciembre del 2015. El salario privado promedio expresado en dólares, lo mismo, desde el año marzo del 76 hasta diciembre del 23. El pico en el 2015. El salario mínimo vital y móvil expresado en dólares, lo mismo. El pico en diciembre del 2015. Los índices de desempleo. Miren, acá tuvimos, obviamente, el 2003, el pico. ¿Dónde llegamos? Bueno, aquí es al revés, 5,7, el menor índice en diciembre del 2015. Los índices de pobreza, claro que crecieron en el último tiempo, pero el menor índice fue en diciembre del 2015. Tenemos un problema. Creció del 2015 al 2019 y creció también del 2019, pero el mejor índice fue el 2015. Los índices de indigencia, pasa exactamente lo mismo. Cuando vemos la inflación anual acumulado, pasa todo, cualquier índice, el que quieran buscar ustedes. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, acá está el mejor índice en el 2015. La cantidad de beneficiarios al sistema previsional. La deuda total como porcentaje del PBI. El peso de la deuda externa, cómo se bajó rotundamente. Como decía Guado, la inversión extranjera directa. La mayor inversión extranjera directa fue el segundo mandato de Cristina Kirchner. No le gustan los datos, pero los datos son así. El riesgo país, el menor índice fue en el 2015. También lo dicen los números. Es decir, es cierto que hay problemas, es cierto que nosotros también tuvimos problemas en la gestión del 2019 al 2023, obviamente, sí, no por eso no hubiéramos perdido las elecciones, pero el camino que se está eligiendo para solucionarlo no es el adecuado. Este camino nos va a llevar en una pendiente cada vez más pronunciada y en una desigualdad cada vez mayor y cada vez peor. Pero además, hay dos índices que a mí me gusta mencionar, que tienen que ver con los índices de natalidad. Mire, la mayor cantidad de nacimientos desde el 2000 hasta ahora, obviamente el 2019 porque el 2020 tuvimos la pandemia, fue el 2014 y el 2015. La gente tenía expectativa, tenía hijos, creía en el futuro, se podía casar o no, juntarse y tener hijos. Después bajó un 30% del 2016 al 2019. Obviamente la pandemia volvió a caer,
pero en el 2014 y 2015 la cantidad de nacimientos que hubo en la Argentina fueron aproximadamente 770.000 y en el 2019 fueron de 530.000, casi un 30% menos. Entonces, uno cuando, me parece, ¿no?, que cuando decide algo, una votación, como estamos en este caso, recién escuchaba algunos discursos y que estaban contentos de que Aerolíneas Argentinas no se va a privatizar. Miren, ¿saben lo que están haciendo con Aerolíneas Argentinas? La están destruyendo. Con las facultades delegadas y con el DNU están en una política de cielo abiertos. Entonces no la van a privatizar, claro, porque hubo algunos senadores que se opusieron, pero la están destruyendo. La van a dejar absolutamente. Vamos a tener aquí aviones con matrícula extranjera haciendo vuelos de cabotaje, con personal extranjero haciendo vuelos de cabotaje. Eso es lo que están haciendo. Senador, lo le que pido dicen de vaya la moratoria, ya sintetizando. redondeo, Presidenta. Lo que dicen de la moratoria, ¿sabe por qué la dejan? Porque hasta el 2000 tiene poca vida, el marzo del año que viene. Pero lo más grave es que están destruyendo el ANSES y no dan turno, entonces no atienden a nadie. Entonces va a estar la moratoria, pero la gente no se va a poder acceder a ella. Tenemos 3 temas fundamentales aquí, después lo vamos a ver. Uno, que me parece, ojalá, el tema de las facultades delegadas. Como dice alguien, no estamos afilando la navaja para dársela a un mono. Más peligroso que mono con la baja. Un presidente con todo lo que dice que aquí se ha repetido y que tenga estas facultades delegadas. La verdad que es muy peligroso para ustedes, para nosotros y para todos los argentinos. Y lo otro, el RIGI. Mire, acá hice un número, una cuenta que me hicieron. Una inversión de 10.000 millones de dólares, como es el máximo, ¿no?, que establece el RIGI. ¿Sabe cuánto va a dejar de cobrar el Estado en 30 años de impuestos, de ganancias, IVA, impuesto al cheque, dividendo, derecho de exportación? 49.000 millones de dólares, más que la deuda externa. Y si ese empresario viene e invierte los 10.000 millones de dólares, o 200 como es, en 7 años, ya le pagamos toda la inversión. Además de que tiene todos los beneficios que después sigue teniendo. Es decir, invirtió 10.000, en 7 años le dimos 10.000 millones y después tiene 23 años de sobra para seguir ganando la plata. Esto es lo que estamos haciendo con el RIGI. Estamos destruyendo, bueno, la pequeña y mediana empresa, obviamente, acá lo expresaron con toda claridad, ya lo dijeron. Y esto se ata con la ley de blanqueo. Ojalá no surta ese efecto, ¿no? Eso que autorizaban a los residentes extranjeros a blanquear. Entonces blanqueaban, compraban una empresa, tenían los beneficios de la ley RIGI y obviamente con eso destruían la industria nacional. Después me voy a referir al tema, otro tema muy importante, 3 temas que hay fundamentales, Senador, en esta ley. tiene que ir concluyendo. Ahí concluyo, Presidenta. Son 15 minutos. Las facultades delegadas, el RIGI y la ley de hidrocarburos, la modificación de la ley de hidrocarburos. Yo apelo a los senadores radicales, apelo a los senadores de las provincias productoras. Es una actividad que está funcionando, es una actividad que da ganancia, que hay inversiones, que hay rentabilidad, que está en permanente, y la quieren modificar. Pero ¿saben para qué la quieren modificar? Solamente para que los 4 dueños de toda la actividad petrolera, en lugar de llevarse la rentabilidad que se tiene, la multipliquen por 5. Lo único que vamos a hacer es sacarle más plata al contribuyente argentino o al consumidor argentino que compra las naftas o el gas o el gasoil, dárselo a esas empresas multinacionales y darle la plata de las provincias porque le van a bajar las regalías además. Y esas empresas son las que fugaron dinero. De los 86.000 millones de dólares, que ustedes recuerdan que se fugaron del 2016 al 2019, 22.000 millones fugaron las empresas que tienen que ver con el sector energético. A esas empresas, ninguna se fundió, ninguna presentó concurso de acreedores, dejó de pagar su impuesto, todas crecieron, todas siguieron remitiendo plata al exterior y le vamos a dar más todavía. Entonces, me parece que es un poco mucho lo que estamos. Por eso, Presidente, y para terminar, y le agradezco que me haya permitido extenderme un poquito más, estos son los motivos por los cuales nosotros vamos a votar negativamente. Y aspiramos a que si esta ley se rechaza, ponernos a trabajar en serio con el gobierno en las leyes fundamentales que la Argentina necesita, que son, entre otras,
la del Fondo Monetario Internacional, el pago de la deuda, reforma impositiva, blanqueo y los temas que tienen que ver con aquellos que verdaderamente le generan problemas hoy a los argentinos. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Parrilli. Hace uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Nos encontramos hoy reunidos para tratar la ley bases y el paquete fiscal que ha presentado el presidente Javier Milei. Es una ley que tranquilamente la podíamos haber tratado en 1994, hace 30 años, muy parecida en toda su ideología, en todo lo que está planteando. Pero bueno, hoy ya estamos en el año 2024, han pasado 30 años y seguramente todos tenemos una historia de vida de lo que pasó en esa década, ¿no? La década que se entregó la patria, que se transformaron muchas empresas y que transformaron la vida de muchos ciudadanos, ¿no? Desgraciadamente para mal. Yo quiero traer una historia del norte. Hoy estamos en la víspera, esta noche cumple 100 años mi querido Tartagal. Somos vecinos de Mosconi, somos productores de petróleo, gas. Y en el año 93 se privatizó YPF, Ferrocarriles Argentinos y Gas del Estado. Empezó la debacle de todo lo que es la República Argentina, el interior del interior mismo. Empezaron en el año 2000 aproximadamente los conflictos, ahí nacieron los piquetes en Mosconi, Cutralcó. Producíamos 43 millones de metros cúbicos diarios de gas. Hoy lo manejan los petroleros, los privados, y hoy nos llegamos a 3 millones. De 43 millones pasamos a 3 millones de producción. La verdad que quiero también poner en contexto lo que nos está pasando hoy, ¿no? Recién mi compañera de bancada decía que esta política no cierra si no hay represión. Quiero contarle que en las luchas que hubo en Mosconi, en un corte de ruta murieron 3 personas, ¿no? Aníbal Dorado, Carlos Santillán, Oscar Barrios. En otro corte de ruta, un trabajador de una empresa de transporte Atahualpa, una empresa de Jujuy, 17 años venía trabajando este joven y también en una represión falleció. Aníbal Verón, por ahí ustedes lo conocen más porque hay movimientos nacionales que se llaman Aníbal Verón, una persona que luchaba por sus derechos, luchaba para que estas políticas de entrega no le afecten a la familia, ¿no? Quiero hacer mención a un politólogo muy conocido, se llama Federico Rossi, que escribió un libro, él está en la Universidad de Cambridge, se llama La lucha de los pobres por la incorporación política, el movimiento piquetero en la Argentina. Muchos países del mundo estudian lo que pasó en la Argentina, ¿no? Y me quisiera hacer referencia a algún párrafo de ese libro, ¿no? Y decía así: hubo un colapso total. Había muy malos indicadores de desarrollo humano y la realidad sobre el terreno se hizo evidente. Había miles y miles de personas sin trabajo, sin comida, sin medicamentos. Los padres abandonaban sus hogares y dejaban a las madres con los niños. Había entrado un proceso de descomposición social. Los piquetes masivos actuaron como grupos de autoayuda y lugar de encuentro para la gente que había perdido todo. No queremos volver a ese pasado, a eso que estamos tratando de superar, a esa política nefasta, que bueno, que esta ley base, ¿no? Que en el primer artículo se habla, el primer capítulo habla de la delegación de facultades, ¿no? Un presidente que dice que es un topo, un venido de un futuro nefasto, ¿no? De un futuro apocalíptico que viene a destruir al Estado, que lo odia al Estado, ¿no? Pretende que nosotros, los senadores, que ustedes, que todos nosotros le demos facultades administrativas,
que le demos la posibilidad que ese topo también legisle en la parte económica, en la parte financiera, en la energía. La verdad que para que todos entendamos, y los que nos están mirando, qué es el Estado, destruir el Estado. El Estado es la salud que te dan en el hospital público en tu ciudad. El Estado es la maestra que te da y te enseña a tus niños y tus jóvenes en las escuelas públicas. Es la policía que está en los barrios cuidando y dándole seguridad. Son los investigadores del CONICET, es el Estado en su conjunto que es el que le da bienestar a un pueblo. Nuestra posición siempre va a ser querer un Estado mejor, un Estado más eficiente. Seguramente necesita modificaciones. Me gustaría tratar ley por ley, no así un paquete de un engendro de cosas que viene atravesado por privatizaciones nuevamente, aerolíneas, pensar que las rutas y conexiones en nuestra república no la va a dar un privado porque ya probamos y no nos la dio. Tenemos un ejemplo muy claro de lo que es la Argentina en su conjunto. Aerolíneas Argentina tenía un vuelo, San Pablo, Brasil, Salta, Bariloche. 2 vuelos semanales. 1.500 turistas brasileños por mes venían a la Argentina. Se suspendió porque Aerolíneas perdía $42.000 mensuales. Pero no entienden que los 1.500 brasileños dejaban un poder económico, un movimiento social, un movimiento en todo lo que es gastronomía, en lo que es hotelería, en lo que es el turismo, esa industria sin chimenea. El país es todo un conjunto, no lo podés separar, que esta empresa suma, que esta empresa resta, es todo un conjunto. Lo mismo nos pasa con los ferrocarriles. Subsidiamos el ferrocarril y estamos enojados, queremos que quitar el subsidio a los ferrocarriles. Nosotros, los senadores que somos representantes de las provincias, el subsidio es solamente para el AMBA. El ferrocarril funciona en el AMBA. Un ferrocarril va a la provincia de Mendoza una vez por mes, una vez cada 10 días. Uno va también acá, mi querido Tucumán. Lo sacaron ya porque es muy caro que en las provincias tengamos. Tucumán iba el Cinta de Plata. Tenemos el tren del fin del mundo que lo subsidiamos ahí en la Tierra del Fuego. Y el resto se subsidia acá. Una vez que empezamos a mover el ferrocarril, las vías están nuevas. Tenemos en Chaco, en el puerto Barranquera, hasta Salta, el corazón, va hasta Bolivia, nos falta el ramal C15 para hacer todo, hasta Perú, Chile, por todos lados. No, ahora lo privatizamos, tenemos vías nuevas, ferrocarril nuevo. Lo habíamos dejado a los pueblos muertos, porque Menem decía que gastaba $1 millón por día el ferrocarril, 30 millones mensuales. Cerramos todo, dejamos toda la gente en la calle. Esa es la política que no va. Es un país integrado, las provincias. Me decía hoy un senador, no tengo subsidio en la Catamarca, no tengo subsidio en La Rioja, porque no tengo ferrocarril, no hay una puta vía, no hay en todas esas provincias. No hay vía, no funciona. ¿Por qué no subsidiamos la aerolínea? Porque necesitan tener conexión, necesitan salir, necesitan venir a un médico a la capital o a Córdoba o a alguna ciudad mucho más grande. La verdad que pido disculpas la expresión que tuve, pero la verdad que me pongo y me lleno de emoción porque esto ya lo vivimos. No puede ser que no nos acordemos. 30 años pasaron y vivimos esta situación. Un senador que estaba sentado en esta banca, no está en este momento, decía que se iba a cortar la mano antes de entregar YPF. Fue el miembro informante. No pudo ir como gobernador, en 12 años fue 5 veces a todo el norte, no podían ir. Decían que, ¿por qué no se acababa la Argentina en el Bermejo? Querían que seamos Bolivia, porque éramos luchadores. Cuando hablamos del tema energético, ¿cómo vamos a cambiar el paradigma? ¿Cómo puede ser? Durante 214 años dijimos que la energía es para los argentinos. El autoabastecimiento, ese tiene que ser nuestro origen, nuestro norte, ahí vamos. El autoabastecimiento, primero tengamos combustible, tengamos lo que pedía Lewandowski, gas para la industria, tengamos energía eléctrica.
y vendamos al mundo. Le vendamos, si tenemos petróleo que tenemos excedente, lo vendamos. Pero no podemos cambiar ese paradigma. No puede decir en la ley, no lo dice porque soy opositor, lo dice la ley. Ya no dice más, que es el autoabastecimiento. ¿Sabe lo que dice, senadora? Lo más importante en energía es maximizar la renta de la empresa. Es una vergüenza que diga eso la ley. Maximizar la renta de la empresa. Es más importante que ganen plata que nosotros tengamos energía. La verdad, no existe un país así, tan entregado. Senadores, recapaciten, vean qué pueden hacer, hay que cambiar muchas cosas. Yo quiero tener un régimen de incentivo a las grandes inversiones. Estoy en una zona petrolera que es muy difícil, que es una situación en la cual hay riesgo. Dice el RIGI que cuando hay riesgo se pueden bajar de 15% al 5%, pero dice que la nación va a decidir. Si los dueños del recurso somos las provincias, ¿por qué vamos a ceder nuestra potestad? Yo quiero que vayan y perforen en el norte 5.000, 6.000 metros de profundidad, perforamos allá. Por eso hoy no tenemos, porque es caro perforar y por ahí no encontrás petróleo. Vas a Vaca Muerta, 800 metros, 1.000 metros, encontrás petróleo o no lo encontrás. Entonces hay una diferencia de 3, 4 millones de dólares un pozo a 100 o a 80 millones de dólares en el norte. Por eso no es que la empresa no arriesgan. Podríamos tener un régimen y si quieren no paguen regalías, den trabajo. Pero así como está el RIGI, una entrega. Yo estuve con la empresa más grande que quiere instalarse en la minería en el norte, seguramente en el país, Taca Taca, un proyecto de cobre. Soy miembro de la comisión, voy a terminar porque es muy importante lo que quiero comentar. Taca Taca es la empresa de cobre. Bueno, yo estaba en la comisión de minería, me llevaron a conocer realmente una inversión monstruosa, 3.500 millones de dólares. Seguramente estaría bueno que inviertan. ¿Y por qué quieren gastar 3.500 millones de dólares? Porque quieren hacer las vías nuevas del ferrocarril para salir a Chile. Hoy Salta exporta un convoy por semana y ellos necesitan 6 diarios. ¿Escucharon bien, no? 6 diarios. 3.500 millones de dólares, 7.000 puestos de trabajo por 2 años. ¿Sabe lo que me pedían? Que si traían 3.500 millones, poder sacar 3.500 millones de dólares para devolver el crédito. Y me pedían que el IVA se lo devuelvan rápido. ¿Sabe lo que le estamos dando? El primer año se pueden llevar el 20%, el segundo año el 40%, 30 años el 100%. ¿Qué nos dejan? ¿Tan regalados estamos? Ellos querían hacerlo, querían que le demos eso y no se lo dimos. Es un error de nuestro gobierno no haberle dado para que inviertan. Pero no le puedes regalar, senador, no le puedes dar todo. Le estás dando, no van a pagar derecho de importación, no van a pagar derecho de exportación. Ganancia, en vez de pagar el 35% como la industria argentina, como los que ya están trabajando, pagan el 35%. ¿Por qué le vas a dar 25% si no nos pidieron? ¿No se dan cuenta que le estamos regalando? ¿Terminó, senador? Quiero hacer el cierre. Tenía para hablar del blanqueo, tenía para hablar el tema, un senador... En la otra ley habla del blanqueo. Sí, ahora le hablo. El tema del tema de ganancia, ¿no? Viene un senador y me dice, ¿por qué no apoyás ganancia? ¿Viste? Te conviene porque va a recaudar más tu municipio, tanto que lo quería Tartagal, va a recaudar más la provincia. Y le digo, ¿por qué? Porque me quedo sin médico. 7 directores de hospitales me pidieron que por favor no aprobemos ganancia porque los médicos no pueden hacer guardia. El médico al tercer guardia ya entra en ganancia, la cuarta, tengo médicos que hacen 8 o 10 guardias por mes. O sea, me quedo sin médico. No sé qué le pasará a otras provincias, capaz que en Córdoba la docta tenga médico. Nosotros en el norte nos cuesta llevar. Entonces, no vamos, bueno, suponte que aprobemos ganancia, que es un impuesto a los trabajadores, pero ¿cómo vamos a descontar impuesto a los bienes personales? Escuchen bien, de 2,25 lo quieren bajar a 0,25, 900 veces menos a 150.000 argentinos que tienen plata, a los ricos. El único impuesto a los ricos, a 150.000 personas le quieren bajar del 2,25 al 0,25, 900 veces. Y ahora en el nuevo dictamen dice 0,30 en vez de 0,25. Nada, la verdad, no se puede aprobar esto, querido amigo. Bueno, ya para el cierre que el presidente me está pidiendo. Sí, de la ley base, por favor. Sí, sí. El país siempre tuvo ciclos pendulares, ¿no? Pasamos de un extremo al otro.
la verdad que le pido al señor presidente Javier Milei, si nos está escuchando, que no hable como habla, ofendiendo a la gente, que trate de buscar consenso. Seguramente si sigue así vamos a pasar de lo que él pretende al extremo opuesto. Realmente, señor presidente, piense que está gobernando un país, que usted no puede ser un topo para destruir el país, no puede hablar con tanto odio, que usted odia al Estado. ¿Cómo va a decir eso? Y no lo dice en la Argentina, lo dice en el exterior, odio al Estado. Entonces, quería usar una frase de Nelson Mandela, que dice así: el odio que se siembra engendra odio y violencia, pero es el amor el que disuelve las barreras y construye puentes hacia un futuro común. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Leavi. Gracias, senador. Hoy es un día muy importante en la Argentina porque el Senado tiene la posibilidad de frenar lo que el gobierno ha llamado ley bases para la reconstrucción de la Argentina, lo que el periodismo ha titulado de distintas formas, ley ómnibus, algunos después le llamaron ley Micrito, otro incluso le puso ley Fitito porque se le fueron cayendo un montón de artículos. A mí me gusta llamarlo ley limusina, porque si es un lugar donde se sube mucha gente, muchas cosas, por eso se le llama ley ómnibus, lo único que tiene esta ley es aquello que se puede subir una limusina. En el ómnibus nos subimos todos, el ómnibus es popular, el ómnibus es para las grandes mayorías, la limusina se suben poquitos y en general son los beneficiarios de siempre que han escrito una ley a medida básicamente para legislar de aquí a 30 años un país extractivista y para pocos. Hoy se define eso, hoy se define una ley que le da facultades extraordinarias a un señor que dice que está orgulloso de ser el topo que va a destruir el Estado desde adentro. Hoy se define una ley que busca privatizar empresas públicas. Hoy se define una ley que recorta derechos laborales. Hoy se define una ley que permite que la Argentina no tenga el autoabastecimiento en hidrocarburos, o sea, energético, como prioridad. La ley elimina el artículo 1 de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, una ley que permite que todos los hidrocarburos, o sea, que toda la nafta que se genera en el país se exporte y no quede nada acá. Y una ley que además es injusta en términos impositivos, lo explicó recién Candevoto, legisla para los ricos, baja bienes personales, tiene un blanqueo muy generoso, permite las moratorias para los empresarios, pero no permite las moratorias para las mujeres a las cuales no les hicieron los aportes. Pero además de todo esto, tiene el capítulo del RIGI, del régimen de grandes inversiones, que establece que los próximos 8 presidentes, sí, así como se los digo, establece que los próximos 8 presidentes no puedan modificar las condiciones en las cuales un pequeño grupo de grandes empresas vengan a quedarse con los recursos naturales de la Argentina. 8 presidentes. El RIGI, que les da beneficios impositivos, van a pagar menos impuestos a las ganancias, que les da beneficios respecto del acceso a los dólares, que les permite importar todos los insumos que quieran sin utilizar un solo proveedor local, o sea, que va a fundir a las pymes, que son las que generan el 50% del PBI y el 80% del laburo argentino. Las van a fundir, porque les permiten importar todo sin impuestos, que les va a permitir exportar todo sin ningún tipo de requisito y a partir del tercer año sin pagar impuestos, además por las exportaciones, que les da estabilidad impositiva, financiera, cambiaria, por 30 años. 30 años son 8 gobiernos. Entonces los próximos 8 presidentes no van a poder tocar esto. Y si lo tocan, tenés un juicio en el exterior. Entonces después, cuando venga un nuevo presidente que cambie, si esto se vota esto, pensando en el desarrollo nacional, con equidad, con soberanía hidrocarburífera, después le van a decir que ese presidente es el responsable de que se pierda un juicio en el CIADI o en Nueva York por cambiar esto que pueden votar hoy un grupo de senadores. Que repito, pueden decir que no. Pueden decir que no. Yo sé que hay presiones, yo sé que eso existe, que hay aprietes que se conocen, que hay aprietes que no se conocen. Que hay aprietes a las familias, que hay incentivos económicos, que hay incentivos
para sus carreras políticas, pero siempre se puede decir que no. Y se puede ser digno. Y se pueden discutir un montón de cosas. Yo estoy a favor de un régimen de incentivo de grandes inversiones. Claro que sí. Hubo a lo largo de la historia argentina incentivos a grandes inversiones porque la Argentina las necesita. Pero con las condiciones que necesita la Argentina. Con proveedores locales, con pago de impuestos en la Argentina, sin fuga, con reinversión de utilidades. Vengan a invertir. Con desarrollo local, con industrialización del producto, del recurso natural que se extraiga, recontra a favor del régimen de grandes inversiones, pero pensando en el país. Pensando en el país. Esto que están haciendo es dejarle las manos atadas a 8 presidentes que vengan en el futuro, a 8 mandatos presidenciales. Es un crimen. Es un crimen. Entonces siempre se puede decir que no. Y siempre se puede mirar hacia adelante, porque están legislando hacia adelante, y fuerte. La ley además modifica la ley de procedimiento administrativo, que es cómo se rige el funcionamiento del Estado y, entre otras cosas, a estas grandes empresas. Si el Estado no se opone, lo dan como que el Estado está de acuerdo en cada cosa que pidan. Está todo escrito. Todo escrito simplemente como un plan de negocios a 30 años. Y eso no es un plan de país. Un plan de negocios no es un plan de país. Te van a decir, si la ley no sale, que van a bajar los bonos, que va a subir el riesgo país, que se van a caer las acciones de las empresas, que va a subir el dólar, que la Argentina es inviable si hay un sector político que todo el tiempo pone trabas en la rueda. Bueno, es el momento de poner las trabas en la rueda. Es el momento. Porque esto no es una rueda que vaya para adelante. Es una rueda que te empuja hacia un precipicio. Y la vida real no está en la bolsa, no está en las bolsas. Obviamente es importante lo que digan esos actores financieros, es importante la macroeconomía. Pero adentro hay gente. Y si se vota esta ley, complementada con el DNU que sigue vigente, lo único que vamos a tener en la Argentina van a ser números macroeconómicos muy buenos, porque efectivamente va a venir inversiones, van a figurar exportaciones, va a crecer el PBI per cápita. Te van a decir, mirá, la Argentina creció el PBI per cápita. Pero está esa famosa frase que la estadística es esa ciencia donde si hay 2 personas y una se comió 2 pollos, cada persona se comió un pollo. El PBI per cápita encubre la desigualdad. Y lo que va a crecer en la Argentina, como crece en los países donde aplican este tipo de políticas, es la desigualdad. Es la desigualdad. Entonces siempre se puede decir que no. A los senadores, a los diputados, a los periodistas o a los relacionistas públicos que sostienen este proyecto, en muchos casos sin haberlo leído, en otros casos apretados por sus patrones, siempre se puede decir que no. Y hoy es un gran día para decir que no. Esperemos que en el Senado se le diga no a un proyecto que va a generar pobreza, a un proyecto que va a generar concentración económica, a un proyecto que elimina derechos para todos, especialmente para las mujeres, a un proyecto que elimina derechos para los trabajadores y especialmente para los empleados públicos, a un proyecto que ata de manos al Estado, a un proyecto que vende la Argentina a muy bajo precio y un proyecto que no tiene nada que ver con lo que su nombre indica, que es las bases para la reconstrucción de la Argentina. Evidentemente, los temas hay que tocarlos. Hay que hacer una reforma impositiva para que, por ejemplo, nuestra base de recaudación deje de ser el consumo y pase a ser más sobre el patrimonio y la riqueza. La Argentina tiene impuestos muy bajos sobre la riqueza y el patrimonio. Hay que hacer un régimen de grandes inversiones, pero que tenga que ver con el desarrollo del país. Hay que modificar la ley de procedimiento administrativo, bienvenido, pero para hacer un Estado más ágil, más efectivo y con más capacidad de control. Y así con cada uno de los puntos de la ley, pero no es esta. No es esta. Y siempre, siempre, siempre se puede decir que no.
qué apunta Milei con esta ley base? A lo que conocemos como la teoría del derrame. Se trata básicamente de esto. Si vos le das todos los beneficios a los grandes empresarios y a los que más plata tienen, van a invertir más en la sociedad va a crecer y se va a producir un efecto derrame sobre el resto de la sociedad. Ahora, la teoría del derrame tiene un problema. Primero, que históricamente no funcionó. No es algo nuevo. Es algo que discutimos mucho en Argentina y que se discute en el mundo. Te estoy hablando de una tendencia global, en donde tenés ricos tan exageradamente ricos, que de repente tenés un nivel de desigualdad que no te permite que haya competencia, ningún tipo de innovación, concentran las ganancias y sociabilizan sus pérdidas. ¿Y a qué voy con que sociabilizan sus pérdidas? Que tienen todo tipo de exenciones impositivas, y en Argentina tenemos el caso puntual, los empresarios cuando tienen ganancias las sacan del país, las fugan. Lo que Milei encima aplaude, lo que plantea Milei es teoría del derrame, darle todo a los más ricos y nada al resto. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos